Vamos a hablar ahora de los monosacáridos, que son los monómeros que constituyen el resto de los glúcidos. Son, por lo tanto, moléculas pequeñas de 3 a 7 átomos de carbono y cada uno de ellos va a tener un grupo hidroxilo, se va a unir a un grupo OH, a excepción del carbonilo, que puede ser o aldehído en un extremo o cetona en el interior. Se pueden clasificar los monosacáridos según dos criterios: por el tipo de carbonilo que posean o por el número de carbonos. Por el tipo de carbonilo, pues tenemos las aldosas si contienen un aldehído, por ejemplo la galactosa, que podemos comprobar que efectivamente hay un grupo hidroxilo en cada uno de sus 6 átomos de carbono, a excepción de este, que sería un grupo carbonilo, que al estar en un extremo sería un aldehído y por tanto recibe el nombre de aldosas. Por convenio se le suele dar el número más bajo al que tiene el grupo carbonilo. Por tanto, este carbono tendrá el número 1. Luego estos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si el grupo carbonilo es una cetona, pasan a denominarse cetosas. Comprobamos de nuevo que tiene un grupo hidroxilo unido a cada carbono, y aquí estaría el carbonilo, que siguiendo este criterio de la denominación más baja, este sería el carbono número 2, en vez del 1, 2, 3, 4 y 5. Se le da el número 2, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cuanto al número de carbonos, las triosas serán aquellos que tienen 3. Las tetrosas son los que tienen 4. Las pentosas los que tienen 5. Las hexosas los que tienen 6. Y las heptosas los que tienen 7. Como podemos comprobar, los monosacáridos en su nomenclatura todos terminan con el sufijo osa. Y luego también es verdad que podemos combinar los dos criterios, de tal modo que las aldotetrosas, como esta, serían monosacáridos de 4 carbonos con un grupo aldehído. Y la fructosa sería una cetohexosa, porque tiene 6 carbonos y un grupo cetónico. Los monosacáridos, como los que tenemos representados aquí, habitualmente son sólidos cristalinos, de color blanco, pero que son muy solubles en agua. Porque, como tienen todos estos grupos hidroxilos y también los carbonilos, los monosacáridos van a tener un carácter polar. Y como son polares, van a ser susceptibles de ser disueltos en el agua. Es decir, los dipolos eléctricos del agua se van a interponer entre las moléculas del azúcar. Por eso habitualmente se encuentran los organismos en estado disuelto. También tienen un sabor dulce, que sería una propiedad organoléptica. Desde el punto de vista químico, todos tienen poder reductor, porque el grupo carbonilo, este de aquí, tanto aldehído como acetona, puede oxidarse, es decir, perder electrones y por lo tanto ceder esos electrones a otras sustancias que se van a reducir. Eso significa poder reductor. El grupo carbonilo se convierte en un grupo carboxilo, cede los electrones y reduce a otras sustancias. Por eso, al tener, repito, el grupo carbonilo libre, tienen ese poder reductor, lo cual darían positivo en la prueba de Fehling, siendo esta un método de determinación de la presencia de monosacáridos en una disolución. Dos monosacáridos son isómeros entre sí cuando tienen la misma fórmula empírica pero distinta estructural. Por ejemplo, entre la fructosa y la glucosa tienen la misma fórmula empírica, C6H12O6, pero una es una aldosa y otra es una cetosa.
Por lo tanto, tienen una diferente disposición de los átomos en el espacio. Por tanto, la fructosa y la glucosa van a ser isómeros entre sí. Podemos distinguir dos tipos de isómeros: los estructurales o de función o los estereoisómeros. Los estructurales o de función serían el ejemplo que hemos puesto antes entre una aldosa y una cetosa, entre una aldosa como la glucosa y una cetosa como la fructosa. Tienen diferente disposición de los átomos, aunque tengan el mismo número, porque unos tienen un grupo aldehído y otros un grupo cetona. Los estereoisómeros se van a diferenciar entre sí en la disposición espacial de estos grupos funcionales. Por ejemplo, entre la glucosa y la galactosa, las dos son aldosas. Tienen el mismo grupo carbonilo en el extremo, un aldehído. Pero sin embargo, la ubicación espacial de los grupos hidroxilos va a ser diferente. Esto además va a generar actividad óptica debido a la presencia de los carbonos asimétricos. Estos tipos especiales de estereoisómeros se van a denominar enantiómeros. Los carbonos asimétricos son aquellos carbonos que tienen sus 4 valencias saturados con grupos funcionales distintos. Los enantiómeros, por tanto, van a tener presencia de estos carbonos asimétricos que les va a conferir cierta actividad óptica y además van a formar imágenes especulares, como un espejo, no superponibles entre sí. Dentro de los enantiómeros encontraríamos los epímeros, que son aquellos en que se diferencian únicamente en la posición de un OH, de un hidroxilo, que es el caso, por ejemplo, de la glucosa y galactosa, que veremos después que solamente se diferencian en uno, no en más hidroxilos. Además, como podemos ver aquí, por ejemplo, de la glucosa y la galactosa, podemos comprobar que ambos son aldosas, son aldohexosas, tendrán la misma fórmula empírica, pero vemos que en el carbono 4 se diferencian en la posición espacial de los grupos hidroxilos. La glucosa lo tendrá a la derecha, mientras que la galactosa lo tendrá a la izquierda. Como solamente se diferencian en uno porque los demás están igual, van a ser epímeros entre sí. Sin embargo, también vemos que la manosa y la glucosa también son epímeros entre sí. Sin embargo, entre la manosa y la galactosa ya no van a ser tan epímeros porque se diferencian en 1 y 2 carbonos. Bien, importante también es señalar las existencias de formas D y L en los monosacáridos, que es atendiendo al carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Por ejemplo, aquí en la glucosa vemos que este no es un carbono asimétrico. ¿Por qué? Porque está unido a 2 hidrógenos, es el mismo grupo funcional. Sin embargo, este, igual que este, sí que son carbonos asimétricos, porque vemos que este carbono está unido a un hidrógeno, a un alcohol primario, a un hidroxilo y a otro carbono. Por lo tanto, este sería asimétrico. Este de aquí, el carbonilo, no es asimétrico porque vemos que está unido en doble enlace al oxígeno. Por lo tanto, este tampoco lo sería. Si este es el grupo carbonilo y vamos al asimétrico más alejado, sería este, el carbono 5. Pues bien, el carbono asimétrico más alejado del carbonilo, este de aquí, o este de aquí, o este de aquí, dado que son exosas, sería el carbono 5, es el que termina las formas D y L. Esta sería una forma D porque tiene el hidroxilo a la derecha. Pero si tuviese hidroxilo a la izquierda, sería la forma L, que la D-glucosa y L-glucosa serían también epímeros entre sí. Lo interesante de la cuestión es que solamente en
los seres vivos existen formas D. Las formas L no existen en los seres vivos. Aquí tendríamos, por ejemplo, en el caso de una triosa, este sería el carbonilo, gliceraldehído, y este sería simétrico, porque vemos que tenemos un alcohol primario, un hidroxilo, un aldehído y un hidrógeno. Este sería carbono simétrico. Este sería el más alejado, el carbono 2. Este sería una forma D y este sería una forma L. Sería la forma D y L del gliceraldehído. Sin embargo, la dihidroxiacetona, que sería la cetotriosa correspondiente a estas aldotriosas, el carbono 2, ni estos de aquí, son asimétricos. Luego aquí no se definen formas D y L. Obviamente, en las tetrosas, en las pentosas, en las hexosas que hemos visto aquí y en las heptosas sí que se van a definir formas D y L y además, repetimos, solamente existen D en los seres vivos. Luego, hemos dicho que la presencia de estos carbonos asimétricos les confiere a los monosacáridos cierta actividad óptica. ¿En qué consiste esta actividad óptica? Pues en la desviación del plano de la luz polarizada. Es decir, la luz es una onda que se propaga en las tres direcciones del espacio. Si lo pasamos por un polarizador, pasa a propagarse por un solo plano. Pues bien, si esta luz polarizada por este polarizador atraviesa una disolución acuosa de un monosacárido, puede desviarse o hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se desvía hacia la derecha, estamos hablando de una actividad destrógira. Y si es a la izquierda, levógira. No hay una correlación entre formas D y destrógiras y entre L y levógiras. Por ejemplo, la D-glucosa efectivamente es destrógira, pero la D-fructosa va a ser, sin embargo, levógira. Ambos son formas D, que son los que están únicamente presentes en los seres vivos. Las fórmulas que hemos visto antes son las lineales, que se representan en lo que se llama la proyección de Fischer. Sin embargo, las hexosas y las aldopentosas, cuando están en estado disuelto, van a experimentar una ciclación. Queremos decir que tanto las heptosas, las cetopentosas, las triosas y las tetrosas van a seguir siendo lineales. Pero las que hemos mencionado van a unirse los extremos, concretamente el carbono 1 y el carbono 5 en este caso, para formar un enlace intramolecular que vamos a llamar enlace hemiacetálico o hemicetálico. El enlace hemiacetálico sería el caso de las aldosas. Hemicetálico en el caso de las cetosas. Lo que se produce es, aquí vemos el grupo carboxilo, tenemos aquí un grupo hidroxilo, concretamente el del carbono 5. Lo que ocurre es que este hidrógeno pasa aquí para formar un hidroxilo y el carbono pasa a unirse al oxígeno. Repito la jugada. Este hidrógeno pasa aquí y se transforma en un hidroxilo y evidentemente esta valencia de aquí que queda liberada pasa a unirse al oxígeno que también lo tiene liberado. Con lo cual esto y esto se van a enlazar y ciclar. La ciclación de un monosacárido se va a explicar en un vídeo aparte, pero más o menos vemos aquí en el caso de una aldohexosa como la glucosa cómo se forma el enlace hemiacetálico aquí. Este hidrógeno pasa aquí, forma un OH y este oxígeno queda enlazado, queda con un puente de oxígeno que me genera una forma circular, que como es un hexágono pasa a denominarse piranosa, forma pirano. En el caso de una cetosa como la fructosa, se forma un enlace hemicetálico que tiene las mismas características. Este hidrógeno pasa aquí, al OH,
y se forma este puente. Lo que ocurre es que en vez de formarse un hexágono, se forma un pentágono, una forma furanosa. Al realizar la ciclación, el carbono 1 del carbono carbonilo, que no era simétrico, pasa a ser asimétrico. Se puede comprobar aquí, este carbono está unido a un hidrógeno, a un hidroxilo, a un oxígeno y a otro carbono. Con lo cual aparecen de nuevo otros isómeros, que vamos a llamar anómeros, porque este carbono va a pasar, carbono carbonilo, va a pasar a denominarse carbono anomérico. De tal modo que tenemos el anómero alfa si el OH está abajo, esta sería entonces la alfa de glucosa, o mejor dicho, alfa de glucopiranosa si queremos ser estrictos, y si fuese el OH arriba sería la forma beta. Esta sería una beta de glucosa o beta de glucopiranosa. En condiciones biológicas hay una mezcla de anómeros, alfas y betas, porque hay una mutarotación espontánea en la cual el OH cambia de posición. La realidad tridimensional ni siquiera es la proyección de Haworth, que es la ciclada, la de Fischer sería la lineal, sino que se intenta representar, porque tiene una configuración tridimensional, mediante estas fórmulas de configuración o de conformación. ¿De acuerdo? Que además hay varias, en silla, en nave, que además se interconvierten entre sí. Estas representaciones intentan ir más allá e intentan representar de forma más fiel la estructura tridimensional, no plana estrictamente. Por ejemplo, estos trazos más gruesos corresponden hacia la situación más delantera, mientras que estos trazos más finos estarían más hacia atrás. Ya por último, para cerrar el apartado de los monosacáridos, indicar la existencia de derivados que proceden de la sustitución de grupos funcionales. Por ejemplo, los desoxiazúcares son aquellos en los cuales un OH ha perdido el oxígeno y se queda como un hidrógeno. Por ejemplo, esto sería la desoxirribosa, concretamente la 2-desoxirribosa, componente fundamental del ADN, en la cual este OH ha quedado sustituido por un H, ha perdido un oxígeno en definitiva. Este sería el ácido glucurónico, en la cual hemos sustituido el alcohol primario, CH2OH, por un grupo carboxilo. Sería el caso de los azúcares ácidos. Y por último, este sería la la beta de glucosamina, una forma beta porque vemos que el OH está arriba. Y además el hidroxilo, aquí lo vemos, del carbono 2 ha sido sustituido por un grupo amino. Sería un caso de un aminoazúcar. Por tanto, sobre esta base de los monosacáridos podemos obtener más haciendo estas sustituciones y además están presentes en varios tipos de biomoléculas.